Ejército ruso. El COVID-19 y la muerte de Hugo Chávez son culpa de Estados Unidos. Ejército ruso. El COVID-19 podría haber sido creado en los biolaboratorios de Estados Unidos. El desarrollo de la pandemia de COVID-19 apunta a la creación artificial del coronavirus y la participación de estructuras de Estados Unidos en su esparcimiento, señalan desde el Ministerio de Defensa ruso. En Moscú están investigando la implicación de USAID, institución estadounidense encargada de distribuir ayuda humanitaria en el exterior. Estamos considerando la posibilidad de que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, esté involucrada en la aparición del coronavirus, aseguró el general teniente Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia. Desde el 2009, USAID ha estado financiando el programa PREDICT, que estudia nuevos tipos de coronavirus y ha capturado murciélagos que portan estos virus, señaló Kirillov. Uno de los contratistas del proyecto fue la empresa Metabiota, conocida por sus actividades biológico-militares en el territorio de Ucrania, explicó. El responsable de la seguridad biológica de las Fuerzas Armadas rusas calificó de muy significativo el hecho de que en el 2019, antes de que aparecieran los primeros casos de COVID-19, el Instituto estadounidense Johns Hopkins realizó un ejercicio conocido como EVENT 2019, durante el cual se realizaron actividades en el contexto de una epidemia de un coronavirus previamente desconocido que, según la leyenda del ejercicio, se transfirió de los murciélagos a los humanos a través de un huésped intermedio, los cerdos. La evolución de la pandemia del COVID-19 y el final precipitado del programa PREDICT de USAID en 2019 sugieren la naturaleza deliberada de la pandemia y la participación de Estados Unidos en su aparición, enfatizó Kirillov. La pandemia es alimentada artificialmente por el lanzamiento de nuevas variantes. El alto mando recordó que en mayo del 2022 el principal experto de la revista médica The Lancet, Jeffrey Sachs, apuntó que el coronavirus fue creado artificialmente y con alta probabilidad utilizando los avances estadounidenses en la biotecnología. Según los expertos rusos, agrega, esto se evidencia por la variabilidad de genovariantes, que no es característica de la mayoría de los coronavirus, provocando diferentes picos de su incidencia, diferencias significativas en mortalidad y contagiosidad, distribución geográfica desigual, así como la naturaleza impredecible del proceso epidémico. Esto indica que a pesar de los esfuerzos realizados para localizar y aislar a los enfermos, la pandemia es alimentada artificialmente por el lanzamiento de nuevas variantes del virus en una región en particular, señaló Kirillov. Recordó que más de 16.000 muestras biológicas, incluidas muestras de sangre y suero, habían sido exportadas desde Ucrania a Estados Unidos y Europa. En el contexto de las garantías de la administración estadounidense, de que la información genética obtenida de los ciudadanos ucranianos se utilizaría exclusivamente con fines pacíficos, Kirillov recordó una declaración del miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jason Crow, quien advirtió a los estadounidenses sobre el peligro de entregar su para que lo analicen empresas privadas. En ese entonces, el legislador estadounidense sugirió que los resultados de las pruebas podrían venderse a terceros y la información obtenida podría utilizarse para desarrollar armas biológicas dirigidas a grupos o individuos específicos. Dado el interés de la administración estadounidense por el estudio de los agentes biológicos con objetivos específicos, estas declaraciones obligan a examinar de nuevo las causas de la nueva pandemia de coronavirus y el papel de los biólogos militares estadounidenses en la aparición y propagación del patógeno COVID-19, destacó Kirillov. Patógenos infecciosos que entran en el área de interés del Pentágono se convierten en pandemia. Existe la tendencia a que los patógenos infecciosos que entran en la zona de interés del Pentágono se conviertan posteriormente en pandémicos, aseguró Kirillov. Agregó que en el marco del programa de reducción de amenazas biológicas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, una de las áreas de investigación de la empresa estadounidense Labyrinth Global altera el estudio de los coronavirus y el virus de la viruela del mono. Asimismo recordó que el 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de viruela del mono como una emergencia de preocupación internacional, después de que la enfermedad fuera identificada en al menos 76 países y se hayan registrado más de 26.000 casos.
Así, podemos trazar una tendencia clara. Los patógenos infecciosos que entran en el área de interés del Pentágono se convierten posteriormente en pandemia y los beneficiarios son las empresas farmacéuticas estadounidenses y sus mecenas. Los líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos, concluyó Kirillov, preparaban a los militares ucranianos para un programa de vacunación de Estados Unidos. El ejército ucraniano se estaba preparando para participar en un programa militar biológico estadounidense a partir de 2022 para vacunar a los militares ucranianos, según un documento publicado por el Ministerio de Defensa ruso. Labyrinth Ukraine, una filial de la empresa estadounidense Labyrinth Global EAL, operaba en Ucrania y fue fundada por antiguos empleados de Metabiota, un contratista clave del Pentágono en las actividades militares biológicas de Estados Unidos, afirmó Kirillov. Rusia encuentra pruebas de la financiación de Estados Unidos de investigaciones biomilitares en Ucrania. Entre los nuevos documentos revelados por el Ministerio de Defensa figura una carta del coronel Sergei Morgun, jefe del Departamento Sanitario y Epidemiológico del Mando de las Fuerzas Médicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dirigida a Karen Sailors, directora de Labyrinth Ukraine. En la misiva, Morgun expresaba el interés y el apoyo de los médicos militares ucranianos a las actividades de Labyrinth Ukraine en relación con la aplicación del programa de USAID en Ucrania. Renovación y resiliencia del sistema sanitario, PHS-R. El Departamento Sanitario y Epidemiológico del Mando de las Fuerzas Médicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania está bien situado para cooperar con Labyrinth Ukraine en la recogida y elaboración de datos de acuerdo con el programa PHSR, así como en la realización de actividades de vacunación del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de los veteranos de la zona de conflicto que, según la legislación vigente, tienen derecho a recibir atención médica en los centros sanitarios del Ministerio de Defensa ucraniano, manifestó Morgun en la carta. Añade que en caso de que Labyrinth Ukraine reciba el apoyo de USAID, espero trabajar con ustedes en 2022 para establecer formalmente la participación del Departamento Sanitario y Epidemiológico del Comando de las Fuerzas Médicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el programa PHSR y organizar la cooperación con Labyrinth Ukraine y sus socios. Enfatizó que la colaboración estaba prevista para construir un sistema de salud pública más resistente en Ucrania con el fin de prevenir, detectar y responder mejor a las amenazas para la salud de los ciudadanos, apoyar los servicios críticos del sistema sanitario ucraniano en tiempos de crisis y proteger la salud de la población de Ucrania, incluidos los grupos vulnerables. Hayan pruebas de ensayos de fármacos peligrosos en ucranianos. Los expertos rusos hallaron en Ucrania evidencias de que durante años se realizaban ensayos de fármacos con posibles efectos secundarios peligrosos en humanos, informó Kirillov. En el laboratorio del Centro Médico Farmbiotest, se hallaron documentos que confirman que en Ucrania durante varios años se efectuaron ensayos para las Big Pharma, como se denomina a las grandes compañías farmacéuticas. Se probaba en la población local medicamentos no registrados con posibles secuelas peligrosas, añadió. El mencionado centro médico está ubicado en la localidad de Rubeznoye, en el oeste de Lugansk, de la que hace varias semanas fueron expulsadas las tropas ucranianas. Según indicó Kirillov, tras la toma de control sobre esta área, en el marco de la operación militar de Rusia en Ucrania, los expertos inspeccionaron el establecimiento y encontraron varias evidencias que prueban que las farmacéuticas estadounidenses y europeas visitaban con frecuencia este lugar. Rusia confirma que los laboratorios secretos de Ucrania integran una red del Pentágono. Asimismo, reveló que los especialistas de estas compañías farmacéuticas tenían acceso a todas las etapas de los ensayos clínicos y para mayor comodidad hasta se traducía la documentación al inglés. Para evitar los riesgos de imagen y problemas judiciales en el caso de que los estudios de los nuevos medicamentos fracasaran, las farmacéuticas estadounidenses y europeas hacían sus ensayos clínicos con los ciudadanos ucranianos. El pago a los voluntarios era mínimo y las muertes se podían ocultar con facilidad. No había ninguna supervisión seria ni control por parte de las autoridades ucranianas, consignó. Este método, denunció el general, se ajusta al concepto de Occidente de realizar sus investigaciones más polémicas, desde el punto de vista de la legislación internacional, fuera de sus territorios.
Las farmacéuticas, precisó, probaban sus medicamentos en los militares ucranianos y personas de bajos ingresos, así como en los pacientes de los cociente intelectual bariátricos, uno de los sectores más vulnerables de la población. Kirillov también detalló el hallazgo de grandes cantidades de opioides y otras sustancias psicotrópicas en las posiciones dejadas por las tropas ucranianas en Donetsk y Lugansk. Los efectos de esas sustancias que provocan drogodependencia es, en primer lugar, una extrema agresividad, lo que explica la gran crueldad de algunos militares ucranianos hacia la población civil, así como los bombardeos a las ciudades de Donetsk y Lugansk, puntualizó. El ejército ruso vincula la actividad biológica de Estados Unidos con la muerte de Hugo Chávez. El comandante de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov, declara que los servicios especiales de Washington elaboraban desde 2002 posibles planes para eliminar al que fuera líder venezolano. La actividad biológica de Estados Unidos estaría vinculada con la muerte del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, según lo comunicó este jueves en rueda de prensa el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov. En particular, Kirillov hizo referencia a las palabras del actual mandatario, Nicolás Maduro, que el pasado 18 de julio habló públicamente sobre la implicación de Estados Unidos en el asesinato de Chávez. El alto cargo ruso señaló que las autoridades del país suramericano disponen de datos que indican que desde 2002 los servicios especiales de Washington elaboraban posibles planes para eliminar a Chávez, artífice de una activa política antiestadounidense. En este sentido, dijo que fueron identificados y frustrados múltiples intentos de asesinato con participación de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. En violación del derecho internacional, Estados Unidos llevó a cabo actividades de creación de fármacos que, cuando se administran al organismo a corto plazo, causan enfermedades crónicas y provocan el desarrollo de diferentes formas de cáncer, dijo Kirillov. Según datos de la parte venezolana, un medicamento similar fue usado para envenenar a Chávez por Claudia Díaz, que formaba parte del entorno presidencial, añadió. El alto militar indicó que Díaz abandonó Venezuela y, posteriormente, fue trasladada a territorio estadounidense, para evitar que se revelase su colaboración con los servicios especiales de Washington. Las indicaciones del examen forense y los testimonios de médicos cubanos que trataron a Chávez que llamaron la atención sobre transcurso atípico del mal ERA y su resistencia a la aplicación de fármacos corroboran la relación causa-efecto entre la muerte del ex líder venezolano y los desarrollos en el ámbito de las armas biológicas por parte de Washington, subrayó el representante del Ministerio de Defensa de Rusia. Chávez murió el 5 de marzo de 2013 a causa de un cáncer que combatía desde hacía más de un año. En mayo de 2016, el entonces vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, sugirió que el líder de la revolución bolivariana fue asesinado por querer acabar con la dictadura del dólar. Según denunció, el cáncer que puso fin a su vida fue inducido. Claudia Díaz fue extraditada a Estados Unidos en mayo de este año ante reclamaciones por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Además, se encuentra prófuga de la justicia de Venezuela, donde es solicitada por presunta comisión de delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación. En 2001 entró a formar parte del cuerpo de la seguridad presidencial venezolana. En 2003 se incorporó como enfermera al equipo médico del presidente Chávez, donde permaneció hasta 2011. A nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.